el 17 de abril de 1891, poco más de una semana después de haber abandonado el puerto de Lyon, el 4 de abril, Paul Gauguin, a bordo del Lausanne, navegaba por el canal de Suez rumbo a los mares del sur, con destino a Tahití. El poeta Mallarmé se pregunta: ¿será Tahití esa nueva tierra prometida por el paraíso ¿será Tahití esa nueva tierra prometida del paraíso de la infancia? ¿Esa tierra deliciosa donde se encuentra la felicidad? Si bien Gauguin no es ni será el único en emprender un viaje a las orillas del mundo, ¿por qué causa tanto furor entre los intelectuales su viaje a Tahití? A lo largo del siglo XIX, una vez superado el estigma contra el nuevo rico o el burgués, varios rasgos recurrentes se aglomeraron en torno a esta figura. La energía, en primer lugar, el autodominio, la claridad intelectual, la honestidad comercial, un fuerte sentido de metas, todos ellos buenos rasgos, pero no tan buenos como para ajustarse al tipo de héroe narrativo: guerrero, caballero andante, conquistador, aventurero, sobre el que se había sustentado la narrativa occidental a lo largo de milenios. Aquí nos encontramos con una discontinuidad mayúscula entre la vieja y la nueva clase dirigente, tal y como señala el crítico literario marxista Franco Moretti. Mientras que la aristocracia se había idealizado sin la menor impudicia en toda una galería de intrépidos caballeros medievales, la burguesía no produjo hasta este momento un mito semejante de sí misma. Pero la novela que en 1919 publicó Markham, titulada La luna y la experiencia, basada en la aventura de Gauguin, resarcía esta ausencia. Volvía accesible la leyenda de Gauguin para millones de lectores y lo convertía en el mito más seductor que ha fascinado al hombre moderno. Gran parte de la veneración que ha motivado la producción artística de Gauguin se debe a que aquel agente de bolsa parisino, felizmente casado, había sido capaz de sacrificar su bienestar por una vida primitiva. Se convertía en un artista héroe al lograr escapar de la incipiente locura de la sociedad industrializada. Su aventura se volvía insuperable, a la altura de cualquier héroe mitológico. Aquella búsqueda del paraíso por parte de Gauguin tenía como objetivo el rechazo, tal vez el más radical de finales del siglo XIX, de la sociedad parisina en particular y europea en general, al querer librarse de aquella lepra invisible que son los prejuicios de una moral de convivencia. Escribía Gauguin: he aquí uno de los modelos que seguirán los artistas e intelectuales de aquella época. Kandinsky irá al norte de África, Nolde a los mares del sur y Japón, Pechstein a las islas de Palaos, a China y a la India, Segal a Brasil, Klee y Mack a Túnez. Tratar de encontrar el paraíso se volvió un modo de evadir una realidad que progresivamente se tornaba insoportable. Pero, ¿qué razones motivaron al artista parisino a huir de casa, a abandonar a su familia y todas las comodidades propias de la sociedad europea? ¿No es este gesto heroico más bien la respuesta cobarde de la burguesía europea ante su propia crisis? En 1888, 2 años antes de la partida definitiva hacia las islas de la Polinesia, Gauguin comparte con Vincent van Gogh casa y taller en la localidad de Arles, viviendo el utópico proyecto que Vincent había imaginado hacía tiempo, una comunidad artística en el sur de Francia. Pero Van Gogh se había vuelto violento desde hacía ya un tiempo. La nochebuena de ese trágico año, Van Gogh y Gauguin bebían ajenjo en un bar, sin saber que esa sería la última vez que estarían juntos. Bruscamente y sin ninguna razón, Vincent arrojó el vaso contra su amigo. Después de este penoso incidente, Gauguin había decidido ponerse en contacto con Theo, hermano de Van Gogh, para advertirle de lo ocurrido y poner fin a su estadía en Arles. Le comunicó su decisión a su compañero. La ruptura era inevitable. Después de la cena, Gauguin fue a caminar por un campo de laureles y, alertado por un sonido de pasos, descubrió a Van Gogh a punto de lanzarse sobre él con una navaja en la mano. Luego la historia que todos conocemos. Van Gogh se mutila la oreja y después de detener la hemorragia, se dirigió directamente al prostíbulo donde entregó a una de las mujeres un sobre que contenía la oreja bien lavada. Buscar una explicación de Van Gogh en el ámbito de la patología no es más que un modo de evitar el problema. Reducido Van Gogh a un puro caso patológico, todavía nos quedarían por explicar otros numerosos casos en parte o en todos semejantes al suyo,
como Rimbaud, Munch o Enzo. Van Gogh no es un caso, o por lo menos no es un caso aislado. En cambio, Van Gogh es el primer caso evidente de toda una serie de otros casos y, precisamente por eso, deja de ser un caso para mostrar una situación que es justamente la situación de la crisis que estaba a punto de manifestarse como hecho general de la cultura. ¿O acaso no es la crisis psicológica por la que atraviesa Van Gogh y cuyo desenlace trágico será aquel tiro de revólver con el que puso fin a su vida el 28 de julio de 1890, el reflejo de la crisis espiritual de la burguesía de finales del siglo XIX? Ante la crisis de su amigo, que representa la crisis de su clase, Gauguin decide huir, decide crear un paraíso en la isla lejana de Tahití, decide evadir. Esa será la respuesta de la burguesía ante su propia crisis. Crisis. Hemos repetido con mucha insistencia este término, pero ¿a qué crisis nos referimos exactamente? Sin duda, aquella que da origen a las vanguardias estéticas y políticas del siglo XX y que se origina en el seno de la cultura europea. Los 50 años previos a la Comuna de París han preparado el terreno revolucionario. Durante este tiempo adquiere firmeza la moderna concepción de pueblo y la idea de libertad es uno de los ejes de la concepción revolucionaria del siglo XIX. Estas ideas impulsan a intelectuales a defenderlas no solo mediante ideas, sino incluso con armas en la mano. Horas más tarde, supe que mi amigo Baudelaire fue visto entre los insurgentes con fusil al hombro. Comenta el escritor francés Philippe de Champigny al describir las barricadas de febrero de 1848. La unidad entre arte y revolución, entre intelectuales y pueblo, es por fin posible. Al menos eso se cree durante esa época. El fracaso de la Comuna revelará su imposibilidad, la imposibilidad de conjuntar arte y vida. Si bien la tragedia de Van Gogh coincide temporalmente con la prolongada depresión económica en el continente europeo que va de 1873 a 1896, el inicio de la crisis burguesa converge con el fin de las revoluciones europeas a mediados del siglo XIX. Sin embargo, como menciona Mario de Micheli, los signos se harán más evidentes pasado 1871, después de los trágicos acontecimientos de la Comuna de París. Esta página histórica tiene una importancia decisiva porque representa una de las últimas ocasiones en que un amplio sector de escritores, poetas, artistas participó en una acción política de excepcional alcance. Es decir, la derrota de la Comuna acelera y hace evidente las contradicciones de la sociedad burguesa. El trauma de esta derrota influirá duramente en el ánimo intelectual. El tiempo en que los artistas y literatos pueden actuar directamente en la realidad, cambiándola radicalmente, ha concluido. Basta pensar en la heroica compañía de combatientes formado por músicos, poetas, literatos, científicos y artistas que se sumaron al llamado del pintor Courbet, siendo arrasados por la caballería enemiga el 5 de abril, para imaginar las secuelas que en el espíritu intelectual dejó este histórico acontecimiento. Mario de Micheli menciona que tras los dolorosos hechos de 1871 se precipita la discordia entre los intelectuales y su clase, se agudiza las fracturas subterráneas que afloran a la superficie, el fenómeno se generaliza, la ruptura de la unidad revolucionaria del siglo XIX es un hecho consumado, concluye la cita. De Manet a Ibsen hasta Gross y Zara son enemigos declarados del orden posterior a la Comuna. Todo lo que hacen es una crítica de la vida burguesa. Todo lo que ven es la vida burguesa. El hecho de que la revolución burguesa fuera aplastada por los propios burgueses, Stendhal escribe que al gobierno llega a la banca. Esta nueva nobleza acuñada al aplastar la cabeza de la revolución obliga a intelectuales a distanciarse de su propia clase, a no compartir, al menos por un tiempo, el proyecto cultural burgués, y más aún a sentir desprecio por sus iguales que los traicionaron. Burgueses contra burgueses. ¿No es acaso este conflicto interno de la clase burguesa lo que en el fondo revela el conflicto entre Van Gogh y Gauguin? O como lo nombra Franco Moretti, es la disonancia irresuelta de la vida burguesa. Y este conflicto interno burgués es abordado dramáticamente por el genio de Henrik Ibsen en 4 obras teatrales: Los pilares de la sociedad, El pato salvaje, El maestro Solness y Juan Gabriel Borkman,
todos ellos de 1884. 4 obras con la misma prehistoria, en la que 2 amigos o socios empresariales se trabaron en un forcejeo desesperado, a lo largo del cual uno de ellos quedó en bancarrota y físicamente mutilado. Bancarrota y físicamente mutilado. Así describe Moretti la obra de Ibsen. Nada distinto a las consecuencias del enfrentamiento entre Gauguin y Van Gogh. Van Gogh, hijo de un pastor calvinista, sensible y apasionado, llega a París en febrero, por fin, de 1886, conmovido por las ideas de redención social que desde Francia se habían propagado a las naciones vecinas. Le hacían compañía la Biblia y la Revolución Francesa de Michelet, Dickens y Victor Hugo. En cambio, Gauguin, parisino, hijo de una prestigiosa familia, empleado de la bolsa, cuya huida se convertiría ya no en un mito que intenta cambiar la realidad social, sino en un mito que le evade para encontrar una felicidad no contaminada e inocente. He aquí la crónica de la crisis burguesa y su solución. 100 años después, el programa político y artístico de las vanguardias queda como hecho consumado. Las aportaciones más radicales han sido subsumidas por el poder irracional y destructivo del capital. La liberación del color, un gran logro de las vanguardias, que costó tantas vidas, es vorazmente usada por la propaganda y publicidad neoliberal. 100 años después asistimos a las fatales consecuencias de la decisión de Gauguin. Muchas gracias. Lo va a presentar, ¿no? O sea, sí, pero va a proyectar. Sí, pásalo por una vez. No llegó el otro ponente, ¿verdad?